tardes con todos. Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Escuela de Ingeniería de Mantenimiento Primer Nivel P. A continuación les daremos a hablar acerca de los siguientes temas de cálculo diferencial e integral. Los siguientes integrantes son Joel Gaibor, Adriana Can, Emilio Solano, Diego González y mi persona, Mike Gabra. Análisis de los máximos y mínimos aplicando la primera y la segunda derivada. Valores de la primera derivada. F de x igual a 0. Puede haber máximos o mínimos relativos. F de x mayor que 0, función creciente en ese intervalo. F de x menor que 0, función decreciente en ese intervalo. Vamos a resolver un ejercicio de función polinómica, observando los pasos y las aplicaciones de las derivadas para calcular el crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos de una función polinómica. Dada la función f de x igual a x al cubo menos 6x más 9x más 4. Estudia su crecimiento y decrecimiento. ¿Tiene f de x máximos o mínimos? Si los tiene, hallar sus coordenadas. Muy bien, ahora que sabemos que la segunda derivada nos da información acerca de la primera derivada, vamos a utilizar para calcular los máximos y mínimos de funciones. Ya vimos que la función y igual a 2 menos x al cuadrado tiene un máximo en un punto x igual a 0. Vamos a calcular los máximos y mínimos de la función y igual a 3 quintos de x a la quinta menos 2 tercios de x al cubo menos 12x. Este va a ser nuestro ejercicio a plantear. Entonces vamos a aplicar nuestra primera derivada. Donde decimos que dy sobre dx es igual a 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 12. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer en nuestra primera derivada, vamos a sustituir esto por un u igual a x al cuadrado para que nos quede nuestra ecuación de la siguiente forma: 3u cuadrado menos 2u menos 12, para poder realizar su resolución mediante la fórmula general. Resolverlo, nuestra fórmula general sería u igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, donde a va a ser esto, b y c. Entonces vamos a proceder a reemplazar únicamente. Decimos que menos por menos es más, 2 más menos raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por 3 por menos 12 sobre 2 por 3. U sería igual a más 2 más menos raíz de 4 menos 144 sobre 6. Entonces tenemos que u sub 1 es igual a 2 más raíz de 148 sobre 6 y u sub 2 es igual a 2 menos raíz de 148 sobre 6. Es evidente que u sub 2 menor que 0, por lo que al hacer x igual a más menos raíz de 2 menos raíz de 148 sobre 6, obtenemos raíces complejas. Esas raíces no son intrínseas. Para evaluar en los puntos críticos obtenemos que d al cuadrado de y x sub 1 sobre d x al cuadrado igual a 12 1,5365 elevado al cubo menos 4 por 1,5365 es igual a 37.38053, mayor que 0. Entonces encontramos que este es nuestro punto mínimo.
A continuación decimos que d al cuadrado y x sub 2 sobre dx al cuadrado igual a 12 menos 1,5365 elevado al cubo menos 4 por 1 por menos 1,5365 es igual a menos 37,3853, menor que 0. Entonces este sería nuestro punto. Entonces decimos que la función tiene un máximo en el punto x igual a menos 1,5365 y un mínimo en x igual a 1,5365. Análisis de la variación aplicando la derivada. Cuando la variación total de cualquier función particular es finita, en ese caso, esa función se conoce como función de variación acotada, que puede ser abreviada como la función VB, Bounded Variation, por sus siglas en inglés. El gráfico correspondiente a la función BV se dice entonces que se comporta bien en un sentido preciso. La función BV tiene amplias aplicaciones en el campo de las matemáticas y es utilizada en algunos de los teoremas más importantes, tal como son los teoremas de Fourier. En el caso de la función continua que contiene solo una variable, la función acotada implica la distancia finita, cubierta por un punto a lo largo del eje, y otra clasificación establece que las funciones de variación acotada tienen la propiedad de intervalo cerrado. Son las funciones que se pueden establecer como la diferencia entre dos monótonas acotadas. La variación acotada de una función determina el intervalo x, y puede ser establecido como v, tal que f de x y es igual a sup de s, donde S es el conjunto acotado. Autosuma de n sobre k igual a 1, f de x sub k menos f de x sub k menos 1. La variación resulta ser infinita si el conjunto no es acotado. El supremo de S puede ser llamado también como variación total o solo la variación de f y se denota como v de f de x de y. El conjunto x, y, si g y f son las funciones de variación acotada y c es una constante, en ese caso, a. G es una función de variación acotada en el intervalo x, y. B. G es una función de variación acotada en cada subintervalo cerrado del intervalo x, y. C de g es también una función BV en el conjunto x, y. D. G más f y g menos f son BV en el conjunto x, y. GF es también BV en el conjunto XY. Aplicación de la derivada en un caso real. A continuación, un ejemplo. Un fondo de inversión genera una rentabilidad que depende de la cantidad de dinero invertido, según la fórmula R de X, que va a ser igual a 0.02 X al cuadrado más 0.8x menos 5, donde R de X representa la rentabilidad generada cuando se invierte la cantidad X. Determinar teniendo en cuenta que disponemos de $500. A. ¿Cuánto aumenta y cuánto disminuye la rentabilidad? B. ¿Cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible? C. ¿Cuál será el valor de dicha rentabilidad? A. La derivada primera nos da el crecimiento o decrecimiento de la función. Si la derivada es positiva, la función decrece, y si es negativa, decrece. A continuación, derivaremos la función. R' de x va a ser igual. El denominador, el exponente baja a multiplicar a la constante, que es 0.02 de x y el exponente baja en 1 a la 1 más, aquí el exponente es de 1, baja a multiplicar, que quedaría igual, y el exponente baja a 1, que quedaría en 0. La derivada de una constante siempre va a ser 0. R' de x va a ser igual a
0.004 que nos da al multiplicar estos dos términos, x más los 0.8 de la derivada anterior. La función a va a ser igualada a 0 y se resuelve la siguiente ecuación que resulta: x es igual a 0.8 sobre 0.004 que va a ser igual a 200. R' de x va a ser igual a 0 al igualar la función. Se estudia el signo de la derivada a la derecha e izquierda de los valores que nos ha dado 0. La derivada en este caso es igual a 200. Hay varios métodos, uno muy mecánico, que será presentado en la siguiente imagen. Se coge un punto menor que 200, por ejemplo 100, y sustituimos. R' de 100 va a ser igual al 0.4 mayor que 0. Y otro punto mayor que 200, por ejemplo 300. R' de 100 va a ser igual a 0.4 menor que 0. Entonces la derivada es positiva en el intervalo 0,200 y f es creciente en ese intervalo y es decreciente en 200,500, ya que en ese intervalo nos ha dado negativa la derivada, lo que nos dice también que en el punto 200 hay un máximo local. B. Teniendo en cuenta el apartado A, debemos invertir $200. C. La máxima rentabilidad es R de 200 y reemplazamos en la primera función 0.002 que multiplica a 200 al cuadrado, esto más 0.8 por 200 y le sumamos 5 y esto va a ser igual a $75. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Veamos los problemas propuestos y ejercicios resueltos de asíntotas. Una asíntota es una recta a la cual la función se acerca indefinidamente. En este tema vamos a hablar a detalle de las asíntotas verticales horizontales. Para encontrar las asíntotas verticales igualamos el denominador a 0 y encontramos soluciones o ceros. Asíntotas horizontales. Para encontrar las asíntotas horizontales necesitamos comparar el grado del numerador con el grado del denominador, donde CP es un coeficiente principal del numerador y CPD es el coeficiente principal del denominador. Aquí viene la gráfica de una función con asíntotas horizontales. Asíntotas oblicuas. Solo hay una asíntota oblicua o diagonal, si es que no hay asíntotas horizontales, y CPN menos CPD es igual a 1. La asíntota oblicua es el coeficiente de la división entre PX y QX. Veamos la gráfica de una función con asíntota vertical. En el siguiente ejercicio vamos a determinar las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas de esta función. De la función x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 2x. El codominio de f es 0,2. Por lo tanto, nuestros candidatos a la asíntota vertical son x es igual a 0 y x es igual a 2. Además, comprobamos que el límite de esta función, que tiende a 0, es 3x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 2x. La respuesta de este límite es la una indeterminación, donde x es igual a 0 y esto es una asíntota vertical. En la posición 2, el límite de esta función que tiende a 0, x cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 2x, que tiende al infinito, donde me da como resultado x es igual a 2
y este también es una asíntota vertical. Ahora estudiaremos la posición relativa de este límite, donde x es igual a 0 cuando el límite que tiende al infinito de 3x al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 2x es igual a menos 1 sobre 0. Este límite tiende igual al infinito, donde x es igual a menos infinito. El límite de 3x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 2 cuando tiende a 0, de menos 1 sobre 0 cuando tiende a la izquierda, me va a dar la indeterminación. Como se cumple que el límite cuando tiende a 0 de 3x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 2x, m es igual al límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 2x sobre x. Resolviendo este límite, cuando x tiende al infinito, de 3x al cubo menos 1 sobre x cubo menos 2x cuadrado, la resolución de este límite me va a dar 3. En n, cuando el límite tiende al infinito positivo, de 3x al cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 2x menos 3, tengo que el límite de x cuando tiende al infinito de 6x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 2, este límite me da como resultado 6. Entonces, tenemos que una asíntota oblicua es y igual a 3x más 6. Ahora su posición relativa. El límite cuando x cubo menos 1 sobre x cuadrado menos 2, cuando el límite tiende al infinito, menos 3x más 6, tengo que el límite cuando x tiende al infinito de 12x menos 1 sobre x cuadrado menos 2 me da 0. Y el límite cuando x tiende al infinito de 3x menos 1 sobre x cuadrado menos 2x menos 3x más 6, tengo como resultado el límite que tiende al infinito de 12x menos 1 sobre x cuadrado menos 2 me va a dar igual a 0. Convexidad y concavidad de una curva. Si f y f de prima son derivables en a, la función es cóncava si f' de prima es a menor que 0 y convexa si f' de prima a es mayor que 0. En el criterio tenemos que hemos tomado el criterio de que el valle tiene una forma convexa y la montaña tiene una forma cóncava. Es posible encontrar textos en los que se define la concavidad y la convexidad de manera opuesta, usando el criterio de que el valle tiene forma cóncava y la montaña tiene forma convexa. Pero esa definición que hemos dado no solo alude a un criterio visual, que puede ser confuso desde el principio, desde el punto de vista del observador, sino que podemos dar una definición mucho más precisa. Una función es cóncava en un intervalo de su dominio cuando, dado dos puntos cualesquiera de dicho intervalo x1 y x2, el segmento que une los puntos x1 por f
por x1 y x2, f por x2 siempre queda debajo de la gráfica. Ahora tenemos que una función es convexa en un intervalo de su dominio cuando, dado dos puntos cualesquiera de dicho intervalo, x1 y x2, el segmento que una los puntos x1, f por x1 y x2 por f por x2 siempre queda por encima de la gráfica. Ahora vamos a pasar a resolver una dicha función para comprobar lo que hemos dicho. Tenemos f de x que es igual a x al cubo sobre x menos 1 al cuadrado. Tenemos esta función a la cual vamos a saber su dominio. El dominio lo podemos sacar del denominador de la función, que sería x menos 1 al cuadrado. Escribimos x menos 1 al cuadrado y lo igualamos a 0. Todo este resultado nos daría, igualándolo a 0, nos daría x es igual a 1, dando como resultado que el dominio es igual, que comprende los reales menos 1. Muy bien, ahora que ya tenemos el dominio de nuestra función, ahora procedemos a derivar dicha función. Tenemos f, primera derivada de x, que es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado sobre el denominador, que es x menos 1 al cubo. Y copiamos eso mismo a un lado para sacar otra derivada. 3 menos 3x al cuadrado sobre x menos 1 al cubo. Muy bien, procedemos de esa función a hacer su segunda derivada y procedemos a calcular la raíz. F de la segunda derivada de x es igual a 6x sobre x menos 1 a la cuarta, que es la derivada de aquí. Y acá también 6x sobre x menos 1 a la cuarta, esa la igualamos a 0, igualmente que la de acá, 0. Ahora procedemos a formar intervalos abiertos con los ceros de las raíces de la derivada segunda y los puntos de discontinuidad si tuviera. Sigue grabando, no pares. Sigue, no pares. Sigue, no pares. Y la compañera debe estar durmiendo por la juega. El joven Mike. Hijo, ya buscaste el ejercicio. Ya, pues. Ya, es lo que vale. Dale, papi. ¿Lo viste? Ya, papi. Ahora vamos a formar los intervalos abiertos. Tenemos que x, vamos a tener que desde menos 0 hasta 0, un punto, desde 0 a 1, otro punto, y desde 1 a más infinito, otro punto. Entonces vamos a tomar los valores que tenemos en f'2. Cuando llega la función de menos infinito a 0, tenemos que es positiva, y así. Y tenemos una carita triste como quiera. Cuando tenemos de 0 a 1, es positiva. Entonces la función iría así. Y cuando tenemos de 1 a más infinito, sería también positiva. Entonces, lo que nos daría que esa función sería una función convexa, que va a tender desde 0 a 1, de 1 a más infinito. Y va a ser una función cóncava cuando la función vaya a tender de menos infinito a 0. Teorema de Rolle. Sea f de x una función tal que 1. Es continua en el intervalo cerrado de a y b. 2. Es diferenciable en el intervalo abierto de a y b. Y 3. Función de a es igual a función de b igual a 0. Interpretación geométrica.
En algún punto C de la curva sobre el intervalo abierto de A y B, la recta tangente T es paralela al eje X. La figura muestra la gráfica de una función f de x que satisface las condiciones 1 y 2 y 3 del teorema de Rolle. Nos asegura que existe al menos un número C entre A y B, tal sea la recta tangente a la curva del punto C. Tiene la pendiente f'C igual a 0, o sea que es paralela al eje X. Prueba del teorema de Rolle. Vamos a demostrar que existe C tal que A es menor que C y menor que B, y función prima de C es igual a 0, puesto que f de x es continua en el intervalo cerrado de A y B, por 1 de la hipótesis. Sabemos que tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo m entre A y B. Caso 1, m minúscula igual a m mayúscula igual a 0. Entonces, se sigue que función de x es igual a 0 en A menor igual que x y menor igual que b. Luego, función prima de x es igual a 0 en A menor que x y menor que b. Así cualquier punto entre A y B cumple la función prima de c, que sería igual a 0. Caso 2. Algunos valores de m mayúscula o m minúscula no deben ser igual a 0. Entonces tomamos uno de estos valores que sea nulo y lo escribimos en forma de función de c. Para algún c tal que A menor que b y menor que c. Observamos que c no debe ser igual a A y c no debe ser igual a b. En efecto, sabemos que función de A es igual a función de b y es igual a 0 por 3 de la hipótesis, y función de c no debe ser igual a 0. Luego A menor que c menor que b, y f sub c es igual al máximo o mínimo relativo por ser un máximo o mínimo absoluto en el intervalo abierto de A y B. A continuación daremos a conocer el teorema de Rolle y cómo se aplica haciendo un ejercicio. Bueno, el teorema de Rolle: si la función de x es continua en el intervalo cerrado A y B, derivable en A y B, y la función de A es igual a la función de B, entonces es igual a 0. A continuación daremos un pequeño ejemplo para tener más bases e información acerca de este siguiente teorema. ¿Cómo podemos darnos cuenta? En la función A y en la función B, que sería igual a 0, sería en este caso que A y B son igual a 0. Entonces, existirá un punto C perteneciente al intervalo tal que la derivada del punto C sea igual a 0. ¿A qué me refiero con esto? Que la derivada del punto C existirá, siempre debe ser igual a 0 porque existe un máximo o un mínimo. ¿A qué me refiero acerca de esto? A continuación les voy a explicar. Siempre habrá un máximo y un mínimo. Si la función es continua, debería haber un máximo y un mínimo en esta función, la cual corte la función y exista alguna función creciente o decreciente. A continuación les daré un ejemplo. Aquí, como podemos ver, la función es decreciente y justo en este punto C cambia de decreciente a creciente. Entonces quiere decir que en la derivada de la función C existirá un máximo o un mínimo. Puede ser en este caso también entre B y D. Habrá un punto C en el cual pase de creciente a decreciente. A continuación vamos a dar un ejercicio para poder entender mejor. A continuación hablaremos acerca de un ejercicio en el cual aplicaremos el teorema de Rolle. Ya, nos dice así el ejercicio: averigüe los valores de C en los intervalos cerrados de menos 1 y 0 y 0 y 1, en el cual estos valores que satisfacen el teorema de Rolle siempre y cuando se pueda aplicar el siguiente teorema. A continuación haremos la derivada de esta función. La derivada quedaría de la siguiente manera: derivada de x quedaría igual a x menos 3x al cuadrado. A continuación reemplazaremos los siguientes valores de los intervalos en la función primaria. Nos quedaría de la siguiente manera. Empezaremos con 1. Quedaría 1 es igual a 1 menos 1 menos 1 al cubo. Esto nos daría igual a menos 1. Menos por menos daría más. Y 1 al cubo quedaría igual a la unidad. Y esto sería igual a 0. A continuación seguimos con el 0. Quedaría 0 es igual a 0 menos 0 al cubo,
que obviamente este resultado nos daría igual a 0. Seguimos con el siguiente intervalo, que sería 1. Con 0 ya no, porque ya lo aplicamos. Que nos quedaría función de 1, quedaría igual a 1 menos 1 al cubo, que 1 menos 1 nos daría igual a 0. Entonces los siguientes valores los representamos en una recta numérica, en el cual vamos a demostrar vamos a demostrar lo que es el teorema de Rolle. A continuación añadimos los puntos obtenidos de los intervalos. Con menos 1 nos quedó 0, con 0, 0 y con 1 nos quedó 0. Entonces, ahora sí, ¿cómo averiguamos si nuestra función sería creciente o decreciente? ¿Cómo podríamos averiguar de dónde empieza nuestra gráfica? Muy sencillo. A continuación podemos dar un valor, por ejemplo el menos 2, y este siguiente valor lo reemplazamos en la función de aquí, en f de x igual a x menos x al cubo. Entonces reemplazamos, quedaría menos 2 menos 2 al cubo. Esto nos daría igual a, bueno, tenemos menos 2, menos por menos sería más, y menos 2 al cubo quedaría a 8. Entonces menos 2 más 8 nos daría un valor de 6. Entonces este valor de 6 tenemos de menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 en x. Entonces desde este punto partiría nuestra gráfica. Partiría de la siguiente manera, así. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos que averiguar el punto C? El punto C que parte a la recta, parte a nuestra gráfica en dos partes para saber cuál es su función. Entonces reemplazaríamos el valor de C en la siguiente función derivada. Sería función derivada de C, que es igual a C menos 3C al cuadrado. Entonces esta función la igualamos a 0. A continuación tenemos que despejar lo que es C. A continuación procedemos a despejar C. Nos quedaría de la siguiente manera, menos 3C al cuadrado sería igual a menos 1. Entonces estos dos se hacen positivos y quedaría C cuadrado sería igual a 1/3. C sería igual a raíz de 1/3 más menos. Entonces procedemos a racionalizar la siguiente expresión. Racionalizando quedaría igual a C más menos 1 sobre raíz de 3. Esto nos daría igual a más menos raíz de 3 sobre 3. Entonces encontramos que el valor de C va a ser igual a más menos raíz de 3 sobre 3. Una vez encontrado este valor, ya hemos encontrado C en el siguiente intervalo, menos 1, 0 y 0 y 1. Entonces este valor iría en esta parte de aquí. Ya hemos encontrado el valor de... Muchas gracias.